frías. Ok, con el tema de categorías de investigación y variables y categorías, en primera instancia vamos a ver un poco los conceptos, que es lo que va a dar más o menos tiempo hoy. Entonces, vamos a ver, son dos conceptos relacionados, pero no son lo mismo desde el punto de vista metodológico o del tema de investigación. Las variables utilizamos más sobre todo viéndolas desde el punto de vista de parámetros, de indicadores, de valores como tal. Y lo utilizamos sobre todo en el tema cuantitativo, no tanto en el tema cualitativo. En estudios donde yo, por ejemplo, hago experimentación para la demostración de un valor muy cuantitativo, es donde normalmente vemos implícitas las variables. Como por ejemplo, que yo diga que yo quiero estudiar, digamos, el rezago tecnológico en una población X. Entonces yo defino que ese rezago tecnológico lo voy a estudiar en función de variables como, digamos, acceso a Internet, equipo de cómputo en la casa, conocimiento sobre paquetes básicos de Office y uso de la computadora. Entonces yo determino elementos que voy a llamar variables. O sea, pueden tomar diferentes valores, muy asociados siempre casi al término de cuantitativo, aunque de vez en cuando podemos hacer unas variables bajo escalas Likert, que son escalas amplias, como bueno, malo, de ese tipo, y todavía eso podemos decir que son variables, pero esa interpretación del bueno o malo muchas veces queda en términos muy subjetivos. Entonces, las variables por lo general los resolvemos como parámetros. Ahora, recordemos que es una variable, es un indicador, y como su nombre lo dice, es porque puede tomar diferentes valores. O sea, varía, cambia. Y hay unas clasificaciones de variables que están asociados ya sea por magnitud, por relación, por dependencia, porque hay diferentes clasificaciones. Pero la idea es que el parámetro, por ejemplo, nos permita demostrar sobre todo algo, y sobre todo se utilizan estos proyectos que les digo cuantitativos o a veces más tipo demostrativos, porque buscamos llegar a demostrar algo. Es como que el proyecto de ustedes fuera para demostrar que la empresa tiene un problema en gestión de proyectos. Y entonces su proyecto fuera demostrar que la empresa tiene problemas, cosa que para nosotros no es un alcance sustantivo, porque nosotros ocupamos conocer que ustedes apliquen herramientas más que sepan diagnosticar. Pero digamos, si el proyecto fuera simplemente diagnosticar una empresa, puede ser que ustedes usen como parámetro la madurez, que puede ser una variable en ese caso, como parámetro la cantidad de herramientas, la cantidad de plataformas, que son como indicadores, y a partir de esos indicadores sacar ese diagnóstico, pero que sería un diagnóstico muy, digamos, basados en términos cuantitativos. Ahora, como les digo, este término de variables o indicadores son muy utilizados, sobre todo por el hecho de que queremos demostrar algo. Ahora, y son muy utilizados en lo que le llamamos el enfoque cuantitativo o el enfoque que busca demostrar una verdad, que vamos a ver después, tal vez más adelante, cuando llevamos los enfoques metodológicos, que este enfoque, que es un enfoque mucho de demostrar una verdad que es inalcanzable, pero es una verdad, es porque este tipo de estudios son para demostrar, por ejemplo, que no sé, que si tal variable del clima cambia, entonces vamos, o del ambiente cambia, vamos a tener un cambio drástico en el clima. Ejemplo, que el calentamiento global, si aumentamos, no sé, 2 grados más de temperatura, se va a derretir tanto de hielo. O sea, para ese tipo de estudios son muy utilizadas las variables, encontrar relaciones y encontrar verdades. Esas verdades es a partir de demostraciones. Vean, por ejemplo, las leyes físicas y demás, que es a partir de experimentos que tratan de demostrar una verdad. ¿Estamos? Entonces, a eso me refiero con un enfoque más de encontrar la verdad. Ahí es donde más se utilizan las variables. Ahora bien,
Como les decía, las variables se pueden clasificar por dicotómicas, por continuas, intra, independientes, dependientes. Pueden haber una relación entre dos tipos de variables. Por ejemplo, lo que nosotros normalmente nos han enseñado son las variables dependientes y independientes, que es el famoso, por ejemplo, XY. Cuando decimos que la variable independiente es X y la variable dependiente es Y, y hacemos gráficos de variables dependientes versus independientes. Tenemos las variables inter, que es variables entre un mismo grupo o entre diferentes grupos, y las intra, que es dentro del mismo grupo. Por ejemplo, si ustedes se consideraran un solo grupo, yo podría hacer un estudio, digamos, de nivel de conocimiento, de adquisición de conocimiento sobre gestión de proyectos dentro del grupo. Entonces estoy considerando variables intra, variables como, no sé, notas, rendimiento académico, hacerles algún examen de comprobación y entonces la nota de esa comprobación. Ven, entonces eso es como intra, porque yo puedo compararlos a ustedes entre ustedes mismos si es un solo grupo. Entonces eso es una variable intra. Inter, por ejemplo, que yo los comparara contra otros grupos en función de parámetros como otra vez, notas, grado de atención, que es ahí donde se convierten en variables. Ok, ahora bien, ya entendemos, por buena teoría, esa es la explicación de lo que son variables. En proyectos de ustedes que están más asociadas propiamente al tema de ¿cómo se llama? Que está más asociado al tema poco perspectiva, valorativo, un caso específico donde profundizamos más y es sobre todo más explicativo y de entendimiento, trabajamos con lo que se denominan categorías. Las categorías de estudio no son parámetros, le llamamos unidades de significado. Y ahora sí, ¿qué son unidades de significado? Porque entonces estoy llegando a una definición, a otro concepto nuevo que ahora sí me dejaron viendo para el techo y tal vez debe de estar diciendo eso. Ok. Unidades de significado son como decir temáticas de estudio, pero que nosotros no podemos observar directamente. Las variables tienen por diferencia que las podemos medir directamente o podemos crear un instrumento que nos permita su medición. Por ejemplo, un grado de madurez es una variable, pero es una variable que usamos dentro de la definición de una categoría, porque nosotros no observamos directamente, digamos, una situación de la organización. Por ejemplo, yo quiero analizar como categoría de estudio la gestión de proyectos de la empresa. Uno de los elementos con los que yo voy a instrumentalizar esa categoría, que es la gestión de proyectos como un todo de lo que la empresa hace actualmente, sería el grado de madurez. Pero es un elemento o un indicador que puede construir la categoría, pero no es el único elemento con el cual yo voy a estudiar la gestión de proyectos. ¿Lo ven? Entonces yo no estoy midiendo directamente la gestión de proyectos. Yo lo estoy viendo como un elemento amplio de estudio al cual le tengo que incorporar diferentes elementos que me instrumentalicen, tanto variables como elementos desde perspectiva. Porque, por ejemplo, la gestión de proyectos, yo la puedo instrumentalizar a partir del estudio de herramientas que tiene la organización, de su grado de madurez, a través también de la perspectiva de los empleados, y todos esos elementos son los que me construyen realmente esa gestión de proyectos. No son observables directamente. Daniela. No, profe, ya me contestó. Lo que le quería decir es, digamos, que si se puede hacer por, como, también como instrumentos como entrevistas, grupos focales y cosas así, también se pueden utilizar. Exacto. Eso es lo que más se Ok, utiliza para este tipo de elementos precisamente, ok. porque como no lo son mediciones directas, o sea, no es como poner una regla o una cinta métrica para tomar una distancia, sino que son también desde el punto de vista valorativos, explicativos. Entonces, lo que yo utilizo para poder llegar al estudio de ese elemento son herramientas que me den una perspectiva amplia. Y ahí es donde va el tema. Por eso les decía, quiero que me entiendan bien, por ejemplo, lo de madurez. Sí, madurez lo pueden aplicar, pero que sea una herramienta más dentro de un conjunto de herramientas que les dé una visión integral como tal. Y no una visión específica pensando que con madurez ya definí un diagnóstico, cosa que no es cierto.
Con madurez definí ¿cómo se llama? Definí como un nivel, apenas como una referencia. Pero ahora sí, ¿qué significa realmente que una empresa me diga estoy bajo, por ejemplo, en lenguaje común? ¿Qué es bajo en lenguaje común? Entonces yo tengo que abarcar otra serie de herramientas que me permitan entender ese grado bajo y con eso darle mejor sustento a la unidad de significado que se llama gestión de proyectos. Entonces, las categorías son básicas y más se habla de clases de objetos. ¿Por qué clase de objetos? Por ejemplo, la gestión de proyectos es una colección de objetos, de elementos que nos permiten llevar a cabo la gestión de proyectos. Esa es su definición. Pero entonces, ese conjunto, para poder estudiar, yo tengo que ver esas clases o esos objetos que componen esta clase. Ahora, yo puedo tener categorías y puedo tener subcategorías. Porque este elemento que le llamo categoría es macro y puede ser que dentro de él haya elementos propiamente de estudio que yo ahí sí puedo llamar como subcategorías. Entonces yo podría decir en un modelo X, y todo tiene variaciones, es que yo tengo una categoría que se llama gestión de proyectos y tengo una subcategoría que se llama madurez. Una, pero podría tener otra subcategoría que se llame herramientas. Podría tener otra subcategoría que se llame procesos. Entonces yo con esas tres subcategorías puede ser que defina claramente la categoría, o sea, encuentre los resultados que me interesan. Y es que aquí es donde viene un tema. La categoría, a diferencia de la variable, no es que yo la medí ya. La idea es que la categoría sea maleable durante el proceso. Porque, por ejemplo, en un caso dado como el que estamos trabajando en los objetivos, decíamos que es muy procedimental. Entonces, el elemento principal que yo quiero trabajar es la gestión de proyectos de la empresa. Entonces, la gestión de proyectos de la empresa es la categoría con la que yo arranco, que es donde yo definí que tengo un problema, que es donde yo definí que le voy a hacer una solución, y entonces vas a tener un estado inicial A, pero va a llegar a un estado B final. Y ese estado B final es porque yo le construí una solución que me la va a mejorar. Entonces es una categoría que atraviesa transversalmente todo el proyecto. Y es la razón de ser del proyecto. A diferencia de la variable que puede ser que sea un estudio diagnóstico donde yo simplemente la medí para mostrar una foto, pero no hice nada más. Entonces, la variable se midió y quedó tal cual, no hubo mejora. La categoría, mientras tanto, en este tipo de proyectos van sufriendo mejoras durante el proceso. ¿Cuáles son las características de las categorías? Que son conceptos que no se pueden medir directamente. En conjunto con los objetivos, van a delimitar el alcance. Entonces, esa es otra cosa importante. En un proyecto de investigación más tipo cuantitativo, cada objetivo se asocia a una variable. Entonces, casi que la variable es el objetivo como tal. Las categorías no necesariamente. Por eso les decía que lo atraviesan, las atraviesan transversalmente al proyecto. El ejemplo o la imagen es esta. Cada fase es un objetivo y las categorías las atraviesa transversalmente. O sea, cruza las diferentes fases, no está asociado a un objetivo específico. Más bien, los objetivos van trabajando sobre las categorías y van dándole mejoras en cada fase. Eso es lo que se busca. Entonces, por eso la diferencia también con las variables. Entonces, necesarias para la organización y el método de estudio. Y define todos los conceptos que sean necesarios para la investigación. Ahora bien, para el entregable 2 de ustedes, de esta semana, de mañana en 8, las categorías que normalmente más vamos a trabajar en este momento son las deductivas. No es que lo tienen que clasificar así, no, en eso no lo tienen que clasificar en el documento, pero sí van a trabajar sobre todo las deductivas. ¿Por qué? Porque son las que ahorita, a partir de lo que ustedes conocen del problema y por ustedes, son las que vamos a comenzar a definir. Las inductivas, que ya aparecen a partir de los datos de análisis, después puede ser que ustedes las agreguen al cuadro que vamos a trabajar en este curso. Entonces, aquí lo que se explica es que hay dos tipos, deductivas e inductivas. Inicialmente, todo proyecto inicia con elementos de estudio deductivos. O sea, a partir del conocimiento de ustedes. Con eso es que arrancamos.
Que la empresa tiene el problema a nivel de procesos. Bueno, voy a estudiar la gestión, voy a estudiar a las personas porque ese es otro elemento de estudio, voy a estudiar marcos de referencia porque eso lo vi también para el segundo objetivo y después lo voy a ocupar en la solución. Entonces ya ahí puedo decir, tengo tres categorías, pero ¿de dónde surgieron? De lo que Roberto Santamaría conoce que normalmente hay que estudiar para ese tipo de proyectos. No están basados todavía en ningún dato. Está avanzado en mi experiencia más lo que la teoría ya uno ha leído y sabe que puede estudiar para ese tema. Con esas vamos a arrancar. Obviamente todavía no he explicado la tabla, porque ya más o menos por aquí voy a ir parando para no extenderme tanto, porque yo sé que también ahora para atender a los dos compañeros que había mencionado. Pero la idea es que ustedes vayan entendiendo la diferencia entre variable y categoría y vayan entendiendo que ahora en esta fase, aparte del problema que lleva su investigación previa, ya la construcción de las otras secciones es mucho en función de ustedes, de su análisis, de su perspectiva de lo que van a realizar. Y en el tema de las categorías, que está muy asociado a tener objetivos claros, y con esos objetivos yo puedo determinar qué es lo que ocupo estudiar. Y ahí salen lo que son las deductivas. Ven, con eso es con lo que vamos a arrancar. Ya el día de mañana voy a terminar de ver en la presentación propiamente cómo se construyen, qué es lo que se define. No es tan grande esta presentación, pero sí hacer un ejercicio asociado precisamente a las categorías en función de lo que hemos venido planteando como problemas y demás. Eso ya para que lo tomemos en cuenta. Mañana continuaría después de categorías con lo que es la explicación del marco teórico y no sé si me da tiempo de iniciar la parte metodológica, pero por lo menos llegaría a marco teórico. Mañana, eso sí, la clase yo la finalizo a las 11 a más tardar. Ahí las disculpas del caso, pero es que tengo una cita del dentista mañana con el tema de los frenillos. Entonces, tengo la cita a las 12 de mediodía, que es la cita más tarde. Entonces, no puedo terminar a las 12 y tengo que salir de aquí a Tibás. Entonces, mañana vamos a finalizar a las 11. La idea mía es tal vez trabajar continuo, tal vez les dé un rato, tal vez unos 20 minutos, como a las 9:15 por ahí, pero la idea es trabajar lo más continuo posible. Entonces, mañana vamos a ver dos temas, categorías y marco teórico. Esa es la idea del alcance de mañana para finalizar a las 11. Entonces, hasta aquí voy a quedar con la parte categorías. Ya me quedo atendiendo a los dos compañeros, a Andy y a Mauricio, más o menos son como 20 minutos cada uno. Eso para que lo tengamos así en cuenta. Si alguno ocupa una atención ya durante la semana me escribe para acomodarnos, así como he estado atendiendo a algunos. Este, Andy fue la que me escribió por WhatsApp, ¿verdad? Ahora en la tarde o ayer. Sí, profe, Sí. bueno, yo le escribí por WhatsApp. Ok, entonces sí, por WhatsApp. Entonces vos y Mauricio. Y ya nos veríamos mañana, si Dios quiere. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Bueno, profe. Buenas noches.